Gracias chicos, qué lindo. Bienvenidos, ¿cómo les va? Todo tiene un porqué. Eso. Me río porque la estoy mirando de costadito. ¿No? No, yo te veo muy bien, te veo bárbara. Y a ella ni hablar. Y por supuesto, Cristian, que está elegante como siempre. El cuello un poco raro. No sé. Porque me costaba un poco, me costó acomodarlo. Ahí va. Y Cori está muy abrigada, ¿no? Yo estoy medio canguro, parezco, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los canguros, ya están atrás en la pantalla. Una de las preguntas del día tiene que ver justamente con ellos. ¿Por qué tienen bolsa los canguros? ¿Para qué sirve esa bolsa? ¿Cuál es el fin, el propósito? La naturaleza es muy sabia, evidentemente. Vamos a hablar de los marsupiales. Estuve en Temayquén, Fundación Temayquén, divinos. Qué lindo Hay un Temayquén. grupo, sí, hay un grupo de canguros ahí, les voy a mostrar en un rato. Y la otra pregunta, que no tiene nada que ver, nos enganchamos con otro tema, es la electricidad. ¿Por qué los cables transportan la electricidad? Ni ¿Cuál es el idea. fenómeno que ocurre para que eso se dé? Y nos vamos a meter también en el mundo de la electricidad. Hoy vamos a hacer un programa eléctrico. Bueno, vamos a empezar con lo de los canguros. ¿Quién nos visita para empezar a entender? A ver. Laura Chornogutsky-Clerici. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas. Se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la asignatura Biología Animal dictada en la Universidad Nacional de Luján. Es investigadora del CONICET y curadora asociada a cargo de la Colección Nacional de Paleontología de Vertebrados. Bienvenida, Laura. ¿Cómo va? Hola, gracias. Bien, gracias por Muchas invitarme. gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, la primera pregunta, disparador del programa. ¿Por qué tienen bolsa los canguros? Bueno, pensémoslo así. La bolsa es algo muy particular que tienen los canguros, pero los canguros evolucionaron, están dentro de un grupo que evolucionó y que desarrolló estas bolsas, que es el de los marsupiales. Sí. Y entonces uno piensa, bueno, ¿por qué? ¿Con qué está relacionado? Bueno, los marsupiales tienen un desarrollo de las crías, de una preñez o embarazo, muy cortito. En particular el del canguro, cuando un cangurito nace, es el equivalente a la semana 8 o 10 del embarazo de un humano. Piensa en un embarazo de 2 meses, así nace. Y trepa, sale del útero, trepa por la panza de la mamá y se prende a un pezón, a una teta de la mamá, donde se queda ahí fijadito durante varios meses tomando leche. Y bueno, piensen que está muy poco desarrollado ese animal. Tiene los ojos tapados, todavía no son funcionales, tampoco los oídos, solo tiene las manitos, pero no tiene desarrolladas las patas traseras, que después son tan grandes, ¿no?, en el canguro. Y está muy desprotegido. Así que seguramente fue muy beneficioso en la evolución tener algo que los tapara. Una bolsa o marsupio, como es el caso del canguro. Ahora, dentro de esa bolsa o marsupio, ¿ellos se siguen desarrollando o simplemente tienen una cobertura o algo que los protege del frío, de los predadores? ¿Qué función cumple exactamente? Bueno, las dos cosas. Sí, por un lado se sigue desarrollando varios meses. Ahí se van a empezar a desarrollar las patas de atrás, va a empezar a desarrollarse varios órganos que todavía no están muy bien desarrollados, la vista. Va a empezar a tener pelo, o sea, cuando recién nace ni siquiera controla su temperatura, cosa que como el canguro es un mamífero igual que nosotros, regula su temperatura, tiene temperatura alta. Bueno, en el caso de ellos todavía no, y esa forma de quedarse ahí prendido a esa teta que saca una leche que es muy rica en proteínas y baja en grasas, eso le permite seguir desarrollándose. Y además, como decías vos, lo protege de depredadores, lo protege del ambiente. Ustedes imagínense que hay un montón de patógenos, de cosas que pueden enfermarlo. Bueno, tiene sustancias, la bolsa, que matan esos microbios. Es decir, en la formación de esa cría hay mucho menos tiempo dentro del vientre de la madre que afuera. Digamos, está más tiempo en la bolsa desarrollándose que lo que está adentro. Son 2 meses adentro. ¿Y cuánto puede estar afuera? Un mes, todavía menos. Otros marsupiales incluso menos. ¿Y en la bolsa Y en cuánto? la bolsa puede estar 4 meses ahí fijado, por ejemplo. Y después tenemos ese cangurito que sale y entra, ¿no? Y que toma otra leche, porque hay como distintas mamas para distintos momentos del desarrollo. Entonces tenemos esa rica en proteínas que les contaba antes para el comienzo, y una que es más rica en grasas, para cuando ya el cangurito puede regular su temperatura, tiene ojos, tiene oídos, tiene todos los órganos. Puede, pienso, ¿no? Si
un cangurito, o sea, están en la bolsa varios canguros hermanitos, o sea, de diferente desarrollo o estadio? Sí, bueno, justamente el canguro, que de estos es un animal, la verdad que muy especializado, tiene la posibilidad de tener 3 estadios distintos en el mismo momento. Por ejemplo, estar preñada, o sea, tener un embrión en el útero. A su vez, tener uno de esos canguritos que ya está prendido a esa teta rica en proteínas. Y por otro lado, el cangurito que sale y entra del marsupio, que es el que más nos gusta, es el más vistoso. Pero, además, si la época no es favorable, frena el embarazo. Es como si lo pusieran en stand-by. Y si en unos meses hay de vuelta buena posibilidad de alimentación, el clima mejora, entonces sigue el embarazo normalmente. Igual es de a uno por vez, ¿no? Tiene una cría por vez. Sí, en principio sí. Sí. Bueno, esto que estás contando lo tenemos también ilustrado para fijar concepto y conocimiento en este informe que les vamos a mostrar, que es bastante interesante. Miren. Esta hembra de canguro está en pleno proceso reproductivo. No come por 2, sino por 4. Come por el canguro que lleva en el vientre, por otro en la bolsa, por este pequeño de 1 año al que todavía da de mamar y por ella misma. El cangurito se va a quedar solo pronto y tendrá que sobrevivir por sus propios medios a la inevitable sequía. Hasta ahora, el desierto alimentó generosamente a esta cría y permitió a su madre producir leche, pero la naturaleza puede ser cruel. Cuando se seque la tierra, la mamá canguro va a estar en problemas. Si esto ocurre antes de que el bebé que lleva en la bolsa alcance las 6 semanas de vida, morirá y será expulsado de su lugar para dar más posibilidades de vivir al embrión que la madre lleva en el vientre. Pero, por ahora, esta madre logra servir a sus bebés 2 tipos de leche distintas. La cría más desarrollada recibe una fórmula alta en grasa, mientras que su hermano, de 6 semanas, toma una leche más fácil de digerir y rica en anticuerpos. La hembra del canguro vive en un estado de preñez casi permanente, que comienza casi tan pronto como sale de la bolsa de su madre. Esto será así toda su vida. Divino. Los canguros, un poco lo que nos contaba Laura recién, plasmado también allí en el informe. Hablábamos de los diferentes estadios y veíamos un canguro mayor, que ya estaba afuera, pero que dependía también de la madre. ¿En qué momento viene esa separación? ¿En qué momento la cría puede valerse por sus propios medios? Y más o menos, dependiendo la especie, sepan que entre canguros y wallabies, que son los que nosotros llamamos canguros, hay como 50 especies o más. Eso varía, pero puede ser 1 año y medio más o menos. Son animales que son herbívoros, o sea que es, digamos, más fácil de aprender. No es que tienen que aprender a cazar. Claro. Pero, digamos, sí, más o menos la lactancia le dura 1 año y medio, una cosa así. Ahora, Laura, ¿cómo es el marsupio? Porque uno piensa que es como un bolsillo, que es igual a lo que tiene afuera, el pelaje que tiene afuera. Pero ¿cómo es realmente? No, realmente es un tejido... Bueno, uno diría vascularizado, es rosadito y es húmedo, porque bueno, otra de las cosas es mantener también el ambiente húmedo. Cuando es muy muy chiquitito hace sus necesidades ahí el canguro. Así que la mamá tiene que lamer y limpiar todo ese marsupio, así que no siempre tampoco está limpio. Esa sí que es una madre, te das cuenta, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, obviamente, para seguir hablando de esto, para meternos en esta cuestión, cuando empezaba el programa, decía Caro, estuve en Temaiken. ¿Y qué viste en Temaiken? ¿Qué te mostraron en Temaiken? Bueno, Fundación Temaiken, que tiene de todo para ver, pero fuimos a hablar con Juan Cabur, que él es cuidador de fauna. Entonces está constantemente con los, en este caso, canguros que viven ahí, que son traídos de otro lado, y nos cuenta cómo viven y cómo es el cuidado que hay que tener con ellos. Mirá. ¿Cuántos canguros hay? Acá tenemos 2 canguros rojos y tenemos 5 wallabies de cuello rojo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el tamaño, más que nada. Son del mismo género. De hecho, wallaby en maorí significa canguro enano. ¿Cómo es la relación entre ellos, digamos? ¿Tienen pareja para toda la vida o no? No, ellos viven en grupos muy grandes, dominados por 1 o 2 canguros con muchas hembras. Y con respecto a otros animales,
Son muy territoriales, ocupan áreas de como 100 millas. El canguro es oriundo de Australia y de América, ¿no es cierto? En América hay marsupiales, no canguros, pero hay marsupiales, igual que en Oceanía. Son los únicos 2 lugares en la Tierra que hay marsupiales. Y estos canguros que vienen de Australia, ¿cómo se adaptan acá? Y ellos, por ejemplo, vinieron de República Checa, así que son de Australia, fueron a República Checa y vinieron para acá. Al ser mamíferos ya de por sí tienen como una adaptación a la amplitud térmica, a mucho frío, mucho calor, y de esto depende mucho la dieta que nuestros nutricionistas, el departamento de nutrición nos brinda, dietas calóricas en invierno, dietas con menos calorías en verano. A ellos les gusta mucho lo que es el verde, comen acelga, comen lechuga, comen achicoria, comen hinojo y les gusta mucho la fruta, comen banana, zanahoria, manzana y un alimento balanceado. Juan, con esta relación que tienen con los canguros todo el tiempo, ¿tenés alguna anécdota que haya pasado? Sí, lo importante del entrenamiento, del vínculo de confianza que generamos con los canguros es, por ejemplo, Darel, la cría anterior que tuvo. Ella nos dejó tocarla una vez estando en el marsupio antes de que saque la cabeza. Ella tenía tanta confianza con sus cuidadores y sus cuidadoras que podíamos tocarla y podíamos verla antes de que nazca. Entonces ya nos aseguramos que todo estaba bien. Muy bueno. Bueno, gracias, Juan. Gracias a vos. Canguros, en todo tiene un porqué. Mientras veíamos esto, con la ternura que nos genera, obviamente, Cristian saltó y dijo, boxean, ¿eh? Boxean. Bueno, boxean. Sí, no sé si todas las especies, ¿no? Pero en algunos casos los machos se pelean de esa forma. Sí, básicamente es un mecanismo defensivo cuando luchan por cuestiones territoriales, etcétera. En general, digamos, con los miembros anteriores, o sea, con las manos, se atajan un poco y en realidad el golpe fuerte lo dan las patas de atrás, que son las más fuertes, ¿no? Pero claro, como justo ahí el estamos aspecto... viendo, justamente. Como kickboxing, como el ¿no? aspecto parece Claro. de boxeo, ¿no? Claro. Entonces, hasta se los ha usado a veces en show y bueno... ¿Y los machos o las hembras también? La capacidad la tienen todos. Principalmente es un despliegue de los machos por cuestiones de territorios, pero no. Ahora, ¿cuán importante es la cola? Por lo Porque que viste estamos que los viendo ves ahí, sentados. están defendiendo una casa, ¿no? Porque Sí. están en el barrio, ¿no? Sí, están en un barrio privado. Se ve que son claro. vecinos. Se ve que es que en Australia se les meten por todos lados, digamos, porque, bueno, como son silvestres, y a veces hay una gran cantidad en algunos periodos de tiempo, así que, bueno, a veces No, se los puede te ver. preguntaba lo de la cola Sí. porque, viste, los ves por lo general sentados en esa cola y es como muy fuerte. Cuando fui a Temayquén veía que es como muy robusta. Sí, sí, es muy muscular. Como una pata más. Exacto, lo usan como una pata más para darles equilibrio, ¿no? Si ustedes miran, en general, de la cintura para arriba, digamos, están hacia adelante, ¿no? Entonces la cola balancea un poco el centro y también lo usan cuando saltan, bueno, para dar equilibrio, Y básicamente. Laura, a la hora de cazar, me imagino que con los otros animales no boxean. ¿Cómo hacen? ¿Usan No la cola, cazan. muerden? Pero son herbívoros, herbívoros, Cristian, ¿Verdad? lo Pero acabamos de tal vez decir. algún- sí, pero algún Qué animalito atento nada. que estamos. Nos dijimos que eran herbívoros, que de hecho lo vimos en el informe, que les gusta mucho el verde, pero algún animal más chiquito, ¿nunca pueden comerlo? Bueno, hace poco vi en YouTube un video de un ciervo comiéndose no sé qué era, una ardilla, qué sé yo. Digamos, son herbívoros, no es su... Su métier. No, ellos son principalmente pastadores, Sí. aunque también pueden comer brotes y bueno, ahí como decían, por ejemplo, en el video que también pueden comer frutos. De hecho, tienen, digamos, el aparato digestivo muy preparado justamente para digerir el material vegetal, que siempre es más difícil de digerir que el animal. Laura, ¿y por qué están en Australia y no en otros lugares del mundo? Bueno, los canguros sí, efectivamente están solo en Australia, pero los marsupiales, el gran grupo tiene una distribución mucho más amplia. De hecho, digamos, nosotros estamos pensando en lo de hoy. En la actualidad tenemos marsupiales en América, tenemos, bueno, y lo que es Oceanía, sudeste asiático. En América tenemos las zarigüeyas. Nosotros las conocemos en general como comadreja, pero el nombre propiamente dicho sería zarigüeya. Piensen que en Australia más o menos hay unas 160 especies de marsupiales y acá en América hay unas 100. O sea que no tenemos tan pocos marsupiales como la gente suele pensar. Lo que pasa es que en el presente no tenemos tanta cantidad, tanta diversidad, tal vez como lo que vemos en Australia. Son todos más parecidos. En el pasado hubo marsupiales por todo el mundo. Si uno se va a más de 100 millones de años atrás, había en Asia, o también hace unos un poco menos, 60 millones o 40, hubo en la Antártida, lo que hoy es la Antártida. Entonces, la distribución era tan grande
Y luego, porque los continentes se mueven, porque los climas cambian, etcétera, solo quedaron estos focos, digamos, uno en Oceanía y en esa región, digamos, y otro en América. Ahora, lo que veo de los marsupiales es que, a diferencia de los canguros, por ejemplo, las comadrejas no tienen bolsa, digamos. Entonces, ¿por qué es un marsupial? Bueno, en realidad sí tienen. Bueno, no todos los marsupiales tienen marsupio. Eso pasa para los australianos o para los americanos. Sin embargo, la mayoría tienen algo, ¿no? Primero es una región donde están las mamas. Muchas veces tienen unos pliegues a los costados que solamente se desarrollan en la época de reproducción. Y eso tapa un poquito, digamos, a las crías que están fijadas. Así que, en realidad, principalmente sí, de hecho hay otros. Hay una zarigüeya acuática, ¿sí? Nadadora, que tiene un marsupio y que el marsupio se cierra herméticamente cuando nada. Y de esa forma, para que no le ingrese claro, agua. no le ingresa agua a las crías que están fijadas. O sea que hay muchas formas de bolsas distintas. Algunas abren para adelante, como la del canguro, otras como la del wombat, que es un marsupial también australiano. Abren hacia atrás, otras abren en el centro, otras son repliegues a los costados. Así que hay mucha variación. Bueno, pero a propósito de eso y de los marsupiales, tenemos un informe porque obviamente uno piensa en el canguro, piensa en el koala, hablaron de comadrejas, zarigüeyas. ¿Cuáles son los marsupiales? Acá los tienen. Los canguros no son los únicos animales marsupiales. Esta denominación es una subclase de los llamados mamíferos terios y se caracterizan por tener un corto desarrollo en el útero materno, ya que completan gran parte del crecimiento en el marsupio. En la actualidad existen unas 270 especies de marsupiales. Alrededor de 70 se encuentran en América y el resto están en Australia. Los marsupiales sudamericanos abarcan animales como la marmosa, que se parece a un ratón, el monito de monte y el chapoc, que es el único marsupial acuático. Australia es un lugar singular porque en su territorio existen cientos de especies de animales y de plantas que no pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo. Entre los marsupiales australianos, además de los canguros, podemos encontrar al koala, el cuscús, el demonio de Tasmania, el lobo marsupial y el wombat. Bueno, ahí estábamos. Para entrar un poco en contexto, porque si no hablábamos solo del canguro, y bueno, y ahí teníamos todas las variedades. E incluso lo decías hace un rato, Lau, la variedad que hay sobre la misma especie. Canguros hay un montón también. Sí, claro. Todas diferentes. Me interesa porque en un momento hablamos del equilibrio y de lo que son estos animales, que en algunos casos pueden hasta medir 3 metros y hasta pueden llegar a alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y cuando uno nos ve, obviamente, desplazarse hacia adelante, da la sensación, cuando van muy rápido, que hasta se pueden caer, ¿no? Entonces, lo que intentamos fue buscarle la explicación a cómo es que está diseñado el canguro y cómo es que hace cómo tiene esta posibilidad de desplazarse tan rápidamente y dónde está su masa o su centro del cuerpo, ¿no? El centro de gravedad. Una duda que teníamos y me fui a Ciudad Universitaria, a la Facultad de Ciencias Exactas, para preguntarle a un físico, alguien que sepa y nos dé la respuesta. Jonathan Pérez, a continuación, con la explicación. Jonathan, ¿cómo es la locomoción del canguro? Bueno, la manera en que se mueven los canguros depende de muchas cosas. En particular depende de la velocidad que quieran tener. La particularidad de los canguros es que se pueden erguir y pueden estar como parados en 2 patas y pueden moverse usando solamente las 2 patas traseras. Ok, sé que un canguro se puede mover a 60 kilómetros por hora. Sí. La pregunta mía es cuando pega el salto el canguro, ¿por qué no se cae para adelante? Bueno, en realidad se cae para adelante, es la respuesta. Cuando uno camina, si uno se mantiene totalmente erguido, uno no podría caminar. Uno para caminar necesita balancearse hacia adelante y en el momento que se está cayendo hacia adelante, uno lo que hace es mover en el caso de la persona, una de las 2 piernas y se apoya en la pierna que movió. Pero hay un efecto de irse hacia adelante, empezar a hacer una caída y en ese momento apoyarse. Pero un proceso de caída hacia adelante hay y tiene que ver con los mecanismos con los cuales los objetos se mueven. Uno lo que quiere es moverse hacia adelante. Pero imaginemos, por ejemplo, que tenemos un muñeco de juguete y uno lo quiere mover al muñeco, le quiere dar velocidad. Uno es un nene y le quiere dar velocidad. Uno lo empujaría de las patas hacia abajo. Si uno hace eso, se caería de cola el muñeco. Uno lo que hace lo empuja del torso, de lo que se llama el centro de masa, donde está concentrado, digamos, la masa del objeto. Ahora, cuando uno camina con los pies, eso no existe, porque uno con los pies, uno empuja el suelo hacia atrás. Como parte de acción-reacción, el suelo lo empuja uno hacia adelante, pero el suelo le hace a uno una fuerza en los pies hacia adelante.
Si no tiene la persona y recibe solo una fuerza en los pies hacia adelante, se caería para atrás. Claro. Eso se contrarresta haciendo que el cuerpo se incline hacia adelante previamente a dar el paso, de manera que hay un peso hacia adelante que uno lo quiere voltear hacia adelante. Y la fuerza del peso que uno lo querría voltear hacia adelante porque se está, entre comillas, cayendo, combinada con la fuerza de los pies que lo quieren llevar los pies hacia adelante, hacen que uno se mueva hacia adelante sin caerse y sin rotar. ¿Cuál es la ley de gravedad que desafía el canguro? En el momento que el canguro salta, tiene el cuerpo volteado hacia adelante y uno diría, bueno, ¿por qué no se cae? La respuesta tiene que ver con que en el mismo momento que se voltea para adelante y está apoyado y tiene las patas detrás del cuerpo, está saltando. Y eso le da un impulso hacia arriba, una velocidad hacia arriba que contrarresta el efecto de la gravedad. Pero sí, pareciera como que dice, okay, ¿cómo hace para sostenerse o cómo hace para no caerse cuando está saltando? Lo que pasa es que hay que pensar que está en medio de un movimiento que implica una velocidad hacia arriba, una fuerza hacia arriba, que es la que compensa la gravedad y hace que el canguro no se caiga. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. No, de nada, Más claro imposible. Canguros, ¿por qué no se caen para adelante? Lo respondimos en Todo Tiene un Porqué. Muy bien, Jonathan, un abrazo. Genio. No se caen para adelante, pues son vivos. Se caen. Claro. Hacen equilibrio. Bueno, ahí estaba la explicación. Sí. Laura, sí, yo te quería preguntar porque cuando fui a Temaiken me decían, bueno, acá hay un macho y hay varias hembras. Entonces, en la naturaleza, ¿cómo conviven? O sea, ¿cuántas hembras tiene un macho? Bueno, eso es bastante variable y de hecho hay épocas donde hay mucha más cantidad de canguros y otras épocas donde las poblaciones decrecen, así que un número así no te puedo decir, sí que es variable, son unas cuantas, y que puede haber 1 o 2 machos. Hablamos de adultos, ¿no? Porque las crías pueden ser machos, hembras y probablemente se quedan con su madre. Son bastante, por eso les decía, territoriales al respecto. Pero bueno, tienen áreas bastante grandes y también se van moviendo como suelen ser los herbívoros. Y quería decir una cosa respecto a eso de qué raro, ¿no? Que un animal un poquito de lo anterior tenga esas características. Y justamente acá lo que le da esa forma es la evolución. O sea, en la evolución se queda lo más ventajoso, como era el caso del gran desarrollo de la cola y eso de no caerse para adelante, o bueno, en este caso son 1 o 2 machos, digamos, pocos machos con la cantidad de hembras que tienen, ¿no? Y la diferencia, porque bueno, también veíamos que hay por ahí canguros chiquititos, canguros más grandes, digamos, no conviven mezclados, sino que conviven cada uno con su especie. Bueno, digamos, si bien el grupo tiene así algún tipo de cohesión, en general las especies sí se mezclan en grandes extensiones a veces, ¿no? Eso como pasa, imaginándonos cómo pasa en África con los grandes herbívoros, que son placentarios, no son marsupiales, pero bueno, no importa. Que se mezclan varios grupos distintos, hay elefantes, hay cebras, hay jirafas, bueno, esas cosas sí pueden pasar, aunque haya territorios donde hay más de un tipo que de otro, ¿no? Bien. Esto de poner como ejemplo a los canguros sirve para diferentes cuestiones. Por ejemplo, y de eso me va a hablar Connie, ¿con quién estuviste? Con Vanessa Di Gruccio. Ella es doctora y lo que me contó es, hablamos sobre las mamás canguros. Es un método que la mamá se pone acá en el pecho al bebé y se usa para algunos casos y te cuenta los beneficios de este método. Mira la nota. Vanessa, contame qué son las mamás canguro. Bueno, mamá canguro es un método que surge desde una necesidad. En el 1978, en Bogotá, Colombia, había pocos insumos tecnológicos para muchos bebés, en ese caso bajo peso y prematuros, y después, bueno, también para los de términos. Sí. Entonces, la manera de que estos bebés pudieran sobrevivir y controlar la temperatura y fomentar el apego con la mamá era que lo estuvieran encima de ellas, ¿sí? Y esto hacía como una incubadora humana, que tiene que ver y surge desde la idea de los canguros, exactamente, ¿sí? Claro. Que los bebés canguros nacen como no todavía bien desarrollados y se terminan de desarrollar en la bolsa de la mamá. ¿Y el bebé está sobre el pecho, sobre la ropa o sobre la piel? Sí, es un método eficaz, seguro, que tiene que tener un contacto piel a piel prolongado. La condición es que el bebé tiene que estar siempre estable, solo que requiera alimentarse y que no requiera ninguna otra cosa, digamos, de una terapia neonatal, ¿sí? De cuidado, ¿sí? Claro. Entonces, cuando ya está fuera de complicaciones y fuera de maniobras de intervencionismo médico, entonces ya puede estar con su mamá y empezar a crecer. ¿Qué beneficios trae para el bebé?
Los beneficios son muchos. El contacto piel a piel, sobre todo, lo que ayuda es para el contacto de la regulación de la temperatura. También disminuye el estrés, tanto de la mamá como del bebé. Aumenta todo lo que es el crecimiento, el perímetro cefálico. Estabiliza la respiración del bebé. Estimula la oxigenación del bebé, es mucho más estable. Y también todo aquel procedimiento doloroso, como puede ser la extracción de sangre, hacer algún tipo de estudio del bebé, que se puede hacer, ¿no es cierto?, que sea en condiciones, se hace encima de la mamá porque disminuye el dolor. Vanessa, ¿con este método podríamos decir que el amor cura? Por supuesto, el amor siempre cura. Es así, el amor es fundamental para todos, ¿sí? Así que esto no escapa a esa situación. Lo que no lo puede curar sí lo puede aliviar. Claro. Así que siempre es bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Mamás canguro, en todo tiene un porqué. Como trasladamos de la naturaleza, ¿no?, de estos animales marsupiales a nosotros, esta cuestión de la mamá canguro que es, bueno, enternece, por supuesto. Lau, te quiero agradecer mucho que hayas venido. La verdad que ha sido un placer y lo has explicado de una manera muy clara y didáctica. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y me encanta que sigamos preguntándonos cosas. Exactamente, todo el tiempo preguntándonos y tratando de buscar alguna respuesta. En eso estamos. Después de la pausa vamos a venir con otro tema que tiene que ver con el porqué de los cables y la electricidad. ¿Por qué conducen los cables la electricidad? Pero antes, la manera de comunicarse con nosotros, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta. Si no saben la respuesta, esperen, cuando regresamos se las damos nosotros. Acá está. La pregunta es la siguiente. ¿Quién escribió el libro Canguro? ¿Fue Stendhal, Oscar Wilde o D.H. Lawrence?